Hola a todos, en esta ocasión venimos a hablarles sobre el pensamiento crítico y cómo este forma individuos autónomos. Mi grupo de trabajo está conformado por Karen Llanos, Cindy Bolaños y quien les habla, Ana María Trujillo. Seguimos con ese mapa conceptual donde se ve la relación entre la autonomía y el pensamiento crítico. Es importante primero definir qué es el pensamiento crítico. Y pues aquí nos lo postulan como el pensamiento crítico es el pensar irracional que favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente. Al tener este pensamiento y al saber desarrollar este pensamiento, este va a ser capaz de formar individuos con un pensar muy amplio y una manera de razonar buena, un pensamiento independiente, van a ser capaces de analizar, de decidir acertadamente y de argumentar. Por otro lado, la autonomía dice que es la capacidad del ser humano de tomar sus propias decisiones a partir de sus criterios, de sus conocimientos y evaluaciones y evaluando sus necesidades. La autonomía se define también como autodeterminación, autonomía de aprendizaje, estudiar, analizar y decidir la mejor opción. El objetivo es regular la conducta por normas y se define como capacidad de analizar y razonar si se deben hacer las cosas. En el momento en que nosotros somos autónomos, somos capaces y tenemos un pensamiento crítico, somos capaces de tomar una decisión y decir si se puede, no se puede, voy por buen camino o no voy por buen camino. Por otro lado, el pensamiento crítico forma individuos autónomos que serán capaces de fomentar el desarrollo de las características conceptuales, como la justicia del pensamiento, empatía intelectual, humildad intelectual, perseverancia intelectual, valor intelectual, integridad intelectual, autonomía intelectual y confianza en la razón. Estos se convertirán en pensadores autodirigidos, autodisciplinados y automonitores. Y serán capaces de planear preguntas y problemas de manera muy clara y precisa. En el momento que nosotros somos buenos pensadores, seremos capaces de formar un buen escrito, una buena pregunta, recopilar y evaluar un informe relevante, llegar a conclusiones y soluciones bien razonadas, pensar de manera abierta dentro del sistema de pensamiento alternativo, comunicarse de manera efectiva con los demás al buscar soluciones para problemas complejos. Seremos capaces de contribuir en alguna decisión de X persona. Y no solo eso, sino que tendremos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Continuamos con las estrategias metodológicas que se tuvieron en cuenta para la solución de ese problema. Tenemos las herramientas informáticas que fueron los blogs, los chats, los correos electrónicos, los foros interactivos. En los análisis de la realidad tenemos la reflexión de la información encontrada, la profundización en el entorno a las subculturas y grupos sociales, el proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo, la interpretación y presión a partir de imágenes y símbolos en lenguaje no verbal. En la pedagogía fundamentada encontramos la flexibilidad, creatividad y dialogicidad, que sería la pedagogía crítica y pedagogía libertadora. Las estrategias educativas en pro de la autonomía, el compromiso social, la participación y la creatividad y el sentido crítico. La implementación de nuestra propuesta al pensamiento crítico forma individuos autónomos la implementamos en la institución educativa San Antonio del Pescado. Lo hicimos con dos objetivos de enseñanza. El primero, intervenir en el qué, que era el contenido, y el cómo en el proceso. Entonces, para hacer las dos intervenciones, solicitamos una reunión con el comité PEI de la institución, en donde nos dieron el espacio para socializar los beneficios de implementar la pedagogía crítica en los ambientes de aprendizaje.
exaltando que es necesario fundamentarlo bajo 3 principios, donde el currículo sea flexible, los actores sean creativos y se establezca mucho más diálogo dentro de las aulas, que es lo que se está solicitando en este momento en la educación de Colombia. Entonces, brindándonos esos espacios, luego nos estudiantes en la misma institución, sede principal, en el grado segundo. Aquí desarrollamos estrategias de aula desde el aprendizaje basado en problemas, utilizando los recursos que tenía la institución. Uno era la implementación de escuela nueva, que es lo que maneja básica primaria, y dos, los textos que envía el Ministerio de Educación de matemáticas, lenguaje y sociales. Entonces, todos esos textos vienen desde con esa misma estructuración. Se presenta el problema, algunas actividades de refuerzo, finalmente para llegar a una solución de ese problema que se planteó. Para las TIC con el fin de motivar a los estudiantes a entender esa problemática y a buscar otras. Entonces, a través de estas metodologías nos permitieron que los estudiantes estuvieran más atentos y quisieran intervenir y hacer parte de este proceso. Asimismo, lo mismo de la escuela nueva, en donde ellos trabajan por grupos y tienen sus líderes, se siguieron esas mismas metodologías, en donde ellos en sus grupos eh, llegaban a cabo a resolver las situaciones que se le presentaban. Entonces, con eso permitimos fomentar el diálogo entre pares. Como todo, establecieron relaciones en donde no estaban de acuerdo, pero llegaron a cumplir los objetivos que tenía cada una de las actividades. Finalmente se hacía una evaluación como rúbrica, como ustedes lo pueden ver en la imagen de acá abajo. Ellos se reúnen, hacen una evaluación del proceso, si fueron autónomos en su trabajo, como grupo, si tuvieron un buen equipo de trabajo y finalmente si cumplieron los objetivos de la actividad. Con esto se llevaba a cabo hacer una reunión en donde ellos mencionaban cuáles fueron sus falencias y cuáles fueron sus fortalezas, con el fin de establecer en qué debían mejorar. Con esto se llevaron a cabo estas actividades en donde procuramos que ellos analizaran y pensaran críticamente. Finalmente, la evaluación de la propuesta se hizo con los docentes que hacen parte de esa institución, donde socializamos lo que se trabajó en estos días, la implementación de la propuesta, y finalmente se desarrolló esta matriz de evaluación para que los docentes mencionaran si la propuesta cumplía con lo que se estableció al principio, como mencionaba nuestra compañera Ana, con los objetivos que se establecieron, y ahorita nuestra compañera Cindy nos va a decir cuál fue el informe de esta evaluación de la propuesta. Buenas tardes. Bueno, para dar continuidad a lo expresado por mis compañeras, me gustaría hablarles un poco sobre la propuesta como tal y expresar los resultados obtenidos una vez se implementó en la institución educativa San Antonio del Pescado. Bueno, pues como tal nuestra propuesta es que se implemente el pensamiento crítico dentro de las estrategias didácticas con el fin de facilitar tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Se plantea que el objetivo es que se formen personas autónomas capaces de razonar, de analizar y pues de enfrentar todas las situaciones que se les presentan tanto en su vida cotidiana como en su vida académica, en todo lo que les falta de recorrido en su formación académica. ¿Por qué vincular a los docentes? Bueno, pues creemos que es muy importante vincular a los docentes teniendo en cuenta que son los orientadores del proceso de aprendizaje. Los docentes somos los que aportamos la información y guiamos a los estudiantes en este proceso de la construcción de su propio conocimiento. Desde el aprendizaje autónomo, los estudiantes pueden tomar decisiones basadas en su propio criterio. Estamos formando personas con carácter. Estudiantes que puedan evaluar las opciones que tienen y pues optar por la mejor alternativa de solución para el problema que se les esté presentando. Entonces sí es fundamental que los docentes y los estudiantes conozcan la conceptualización del pensamiento crítico y cuál es la importancia que tienen al implementarlo en las secuencias didácticas y en las planeaciones de clase. Por tanto, debemos tener en cuenta que el objetivo de la educación es ofrecer una educación de calidad.
formar personas íntegras. En base a esto, el pensamiento crítico es una excelente herramienta, permite alcanzar ese objetivo fundamental. Y en esta medida debemos comprender que somos nosotros los docentes los que debemos aplicar estrategias en el aula que incentiven a los estudiantes a pensar críticamente, a desarrollar sus habilidades, a fortalecer su razonamiento y a usar todos aquellos recursos que tenga a su alcance. Por lo tanto, sí se necesita docentes con vocación de enseñanza, con vocación de que sus estudiantes aprendan. En base a eso, pues eso es básicamente el planteamiento de nuestra propuesta, que se implementen estrategias didácticas que promuevan la autonomía y el pensamiento crítico en los estudiantes. Pues esto lo hemos basado en diferentes autores, diferentes conceptos de autores, los cuales, bueno, podemos concluir con este texto de Yuri Pavón que los estudiantes que se convierten en pensadores críticos desarrollan la capacidad de aprendizaje autónomo y comprenden la importancia de construir su propio conocimiento, de tomar decisiones y de aplicar ese aprendizaje en las problemáticas. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en el área que estamos manejando nosotras, que es matemáticas. Bueno, se aplicó entonces un modelo de evaluación a través de una matriz en la cual se aplicó a los estudiantes para determinar si ellos interpretan resultados, gráficas, si son capaces de identificar argumentos, llegar a conclusiones justificadas, explicar suposiciones y razones frente al texto y analizar reflexivamente puntos de vista alternativos frente a la problemática que se les presenta. Y podemos concluir que el 80%, bueno, la mayoría de los estudiantes sí son capaces de razonar, sí son capaces de comprender, identificar las ideas centrales, de definir como tal qué es el pensamiento crítico y demostrar cuáles son las capacidades de aplicarlo en diferentes situaciones de su vida. También concluimos que muchos de los estudiantes interpretan los problemas y realizan planteamientos buscando darle solución. Pues en este caso debemos tener en cuenta que se aplicó a niños del grado segundo, por lo tanto pues todas las problemáticas que se les establecen pues deben ser previas o bueno, teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo. Entonces, como tal, ¿qué podemos nosotros definir de nuestros resultados? Y es que bueno, esta evaluación trata de direccionar los pensamientos de los estudiantes, logrando que sean críticos y los formen como personas autónomas. Entre los logros se logra potenciar el pensamiento crítico y se pone en práctica el aprendizaje adquirido. También podemos decir que se evidencia el mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes cuando ellos desarrollan el pensamiento crítico. Tiene un impacto positivo también en el aprendizaje de los estudiantes y se evidencia una comprensión mucho más fácil de la temática que se está manejando y que también se desenvuelven fácilmente en los contextos, bueno, en las situaciones problema que se les presenta. Entonces esto es, agradecemos mucho por su tiempo, de verdad que la implementación de esa propuesta fue muy significativa y pudimos aprender mucho como grupo colaborativo. Muchas gracias y hasta luego.